Bienvenidos a un conversatorio más de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Como es costumbre, la conducción correrá a cargo del maestro Carlos Azueta Manjarres y de quien les habla Gerardo Sornio. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Amanda Liliana Osuna con el tema Si las paredes hablaran, vivienda y convivencia en Culiacán de 1920 a 1970. La maestra Amanda Liliana Osuna es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, catedrática del Tecnológico de Monterrey en Sinaloa desde 2014, en diversas asignaturas. Ha publicado investigaciones en el Boletín de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de la revista Letras Históricas y en el libro Actores, Prácticas y Discursos en la Construcción del Estado Mexicano siglos XIX y XX. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es miembro del Colegio de Historiadores de Sinaloa, además de participar en el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Culiacán, programa dependiente del Colegio de Sinaloa. Le damos la bienvenida a la maestra Amanda Osuna y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Amanda, por haber aceptado tu participación, participar en nuestro programa Diálogos en el Colegio de Sinaloa, que desde hace un año y medio ha tratado de llevar al público que sigue este programa temáticas muy, muy diversas. En tu caso, y un poco para adelantarles a quienes nos ven y nos escuchan, nos vas a hablar de arquitectura, pero de una arquitectura en la que se busca hablar no solo de la estructura del edificio o de la casa, sino de la vida cotidiana que se tiene dentro de ese espacio, de los quehaceres diarios de quienes la habitan y la hacen una realidad. Tu charla de hoy, de que nos vas a hablar en esta tarde, si las paredes hablaran, estudia entonces la correlación entre el espacio y la vida cotidiana, cómo el espacio define la convivencia y la convivencia moldea ese espacio. Para lograrlo, se toma como principal fuente de estudio la casa sede de lo que hoy es el Colegio de Sinaloa y mediante una revisión de su historia y la de sus habitantes, se analizan los cambios y reasignaciones de los espacios dentro de esa casa, así como la forma en que inciden los usos sociales de la ciudad en la cual habitaban en su cotidianidad. Tú, Amanda, hace algunos años fuiste contratada como investigador para hacer precisamente rastrear y hacer la historia de esa casa. Y yo creo que con muy buenos resultados, porque finalmente hoy tenemos y sabemos quizá lo que ha ocurrido en ese espacio por más de 100 años, ¿no? Sí podríamos afirmarlo. Y también yo me atrevería a afirmar, no sé si ustedes, Gerardo, o tú misma, Amanda, me lo confirmen, pues es uno de los pocos casos, si no el único, en donde se ha hecho algo así, donde se ha entrado a buscar la historia más temprana de una edificación, en este caso el centro histórico, lo cual tiene un gran valor porque si pensamos en un centro histórico depredado, como es el caso de Sinaloa, perdón, de Culiacán, entonces estudios como estos adquieren una gran relevancia. Finalmente, conocer la historia y el devenir de una edificación de alguna manera nos asegura su preservación. Pero para hablarnos de ello y de cómo es que tú te iniciaste en la investigación y la llevaste a cabo, te damos entonces el uso de la palabra y de nuevo te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación a participar en el programa. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación, un verdadero placer. Y pues sí, como comentaba, esta investigación originalmente nada más se trataba de investigar la historia de la casa. Y como sucede, como suele pasar, cuando uno inicia una investigación, pues tiene una idea, pero luego las fuentes te llevan por caminos inesperados. Y eso es más o menos lo que pasó con esta investigación.
yo tenía la idea de hacer la historia de la casa como estructura, como algo arquitectónico, pero después vi que había mucho más. Lo arquitectónico y la casa sí son importantes, pero los que la habitan son los que finalmente le dan, hay que decir, vida a la casa. Entonces, eso me fue llevando hacia otros lados y me llevó a descubrir un aspecto de Culiacán que es poco conocido por las nuevas generaciones o quizá por los foráneos, y que creo que es importante hablarla, recordarla y estudiarla, ¿no? Que es esta vida que hubo en Culiacán entre los 20 y los 70, porque es parte de la historia, de nuestra historia. Entonces, de eso se trata el trabajo, y pues el objeto central es la casa en todo momento. Si gusta compartir imágenes de una vez para ir adentrándonos más todavía en esto, Claro que sí. por favor. Ahí está. Muy bien. El título, Perfecto. como ya comentábamos, es Si las paredes hablaran, vivienda y convivencia en Culiacán entre 1970, entre 1920 y 1970. Entonces, como ya se comentó, este trabajo es el resultado de una investigación que partió con la pregunta de cómo, quién, cuándo se hace esta casa sede. Entonces, primero que nada hay que entender que la estructura de una casa es la proyección de una cosmovisión, de un sistema de creencias de determinada época, en la cual construcción y relaciones humanas inciden una sobre la otra y se encuentran estrechamente entrelazadas. Conforme el entramado social, la vida de sus habitantes cambia, también lo hace el acomodo y la estructura dentro de la casa. Es decir, en este espacio confluyen relaciones familiares y o sociales que permiten la transmisión de costumbres, tradiciones y conocimientos. No es nada más un bonito edificio con una estructura arquitectónica, no, hay más allá. Empecemos por la historia de la finca, de la casa en sí. El primer registro de la propiedad que se tiene de esta finca llega más o menos desde 1862. Se establece en este registro que pertenecía a Virgen Benigna y Caspara Zazueta, propietarias de la finca desde hacía 50 años, es decir, desde 1812. En el plano que vemos aquí en pantalla, estaríamos más o menos ubicándonos en la zona que ahorita es la calle Rosales y Donato Guerra y Riva Palacio. Viene siendo más o menos esta parte que está hasta acá. En 1861 era la zona limítrofe de la ciudad, y una de las descripciones que tenemos de esa zona viene de la mano de Verdugo Falques en el libro de las viejas calles de Culiacán, y lo describe esta área como un camino que era polvoso y desolado. Estaba lejos del mercado, de la iglesia, y que era más bien un barriado de casas humildes. Entonces, ese era el Culiacán. Lo que viene siendo el centro, la catedral y la plazuela de armas, está acá, en el centro de la ciudad. Después, en un contrato de compraventa de 1873, en donde la propiedad ya pasa a manos de Francisca y Guadalupe Lenes, se describe a la finca como una sencilla propiedad de una pieza con techo de teja, un par de ventanas y una puerta que daba a la calle Rosales. Nada que ver con su actual estructura, pero esa es la descripción más temprana que tenemos de ella. La zona poniente de la ciudad comenzó a sufrir modificaciones con el auge de la modernización de Culiacán, propio de este espíritu nacido en el porfiriato, que acá en Culiacán le llamamos cañedismo.
a este periodo en el que gobiernan tanto Cañedo como el ingeniero Mariano Martínez de Castro, en donde se empieza a modernizar la ciudad y a darle una estructura ya mucho más urbana. Para la zona poniente, esto significó la construcción de la Plazuela Rosales en 1880, las mejoras que se le van haciendo a la plazuela, que van desde el jardín, el barandal, el kiosco que se pone para conmemorar la batalla de San Pedro en 1885, luego instalan faroles, posteriormente se introduce el agua potable tanto a la plazuela como a la calle Rosales en 1889. Todo este proceso de mejora en la ciudad también coincide con otra parte muy importante de la historia de Culiacán, que es la consolidación del Colegio Civil Rosales como espacio de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, el Colegio Civil Rosales atraería a jóvenes de todas partes, de Sinaloa y del norte en general, y este magnetismo del Colegio Civil Rosales va a incidir directamente tanto en la casa como en sus habitantes. Van muy de la mano. Mientras se hacían todos estos cambios en el entorno, pues la finca también fue cambiando de manos. En 1874 se vende la finca a Francisco Andrade. En el 95, por disposición testamentaria, pasa a manos de doña Bárbara Cañedo y es ella quien en 1901 vende la casa a Rómulo Rico, que es la persona que le da la fachada y la estructura con la que se conoce hoy en día a la casa. Entonces, aquí en la diapositiva vemos una foto de la Plazuela Rosales en 1907 y una foto de la casa del licenciado Zazueta. Esta casa, de hecho, está cruzando la calle de la casa sede del colegio. Entonces, es exactamente lo mismo, pero al otro lado de la calle. Y si se fijan, sigue siendo terracería, no está la calle adoquinada ni empedrada, pero sí se ve mucho más estructuradas las casas a como lo veíamos ahorita en el plano anterior. Los primeros habitantes. Bueno, pues Rómulo Rico es quien llega a la casa y le da su forma, como la conocemos hoy en día. Él fue alumno del Colegio Civil Rosales, a los 15 años ya estaba inscrito y él se convirtió en ingeniero agrimensor. Él no era de Sinaloa, él era oriundo de Chihuahua y en 1889 contrajo nupcias con Delfina Uriarte. Rómulo Rico fue un ciudadano prominente y tuvo varios cargos dentro del Colegio Civil Rosales. Fue prefecto primero, fue secretario, fue tesorero y por supuesto académico. Como dato curioso, fue Rómulo Rico quien expulsó a Rafael Buelna por mal comportamiento y por instigar insubordinación durante las elecciones de 1909. Ese mismo año, en 1909, Rico compró una fracción de terreno a Basilia López, que es lo que le da a la casa su tercer patio y la salida por la calle Donato Guerra, que ahorita lo vamos a ver. Y entre 1909 y 1910 el ayuntamiento lo autorizó para construirle a la casa un desagüe que ya conectara directamente con el de la ciudad. En 1922, en un registro público, el registro público de la propiedad, se describe a la casa de la siguiente manera. Solar que mide 18.47 metros de frente por 67.4 de fondo. Un total de 8 piezas habitación, cocina, excusado, baño, comedor interior y 3 patios. El frente de la casa era bastante peculiar, ya que no se encuentra al ras de suelo, sino que tiene una cierta elevación y originalmente había
5 o 6 escalones que se abrían en forma de abanico en el arco de la extrema derecha. Actualmente la entrada al colegio pues está en el centro, pero antes no, la entrada estaba por acá. Algo similar a la fachada de lo que es ahorita el edificio central, en aquel entonces Colegio Civil Rosales. Entonces, la fachada tiene 3 arcos de medio punto sostenido por 4 columnas dóricas de cantera rosa, cada una con un plinto en donde todavía se llega a apreciar un decorado geométrico sencillo. Las 2 columnas de los extremos se encuentran embebidas por las habitaciones de los costados, por lo que parecen más pilastras que columnas, pero son columnas. El zaguán, que está aquí en el centro, conecta el portal con el primer patio, en donde originalmente se encontraba la sala. Además de los arcos y las columnas del primer patio, originalmente el techo de la sala y el techo en general estaba sostenido por vigas de amapa y por un par de columnas de ébano que descansaban en basas de cantera. En esta fotografía se alcanzan a ver aquí atrás levemente las 2 columnas de ébano. En el medio del primer patio había una fuente. Esta fuente todavía sobrevive, pero lo que ya no queda registro pues es el sistema de desagüe que tenía la casa. Primero que nada, la sala tenía una leve inclinación muy ligerita hacia el jardín. Y el jardín tenía este sistema de canales que también pasaban por alrededor del patio, que permitían que todo el exceso de agua que pudiera haber en caso de lluvia, pues se fueran directamente al desagüe. Y esto pues prevenía los encharcamientos. Al costado izquierdo de la casa se encontraban todas las habitaciones de la familia. Y al fondo del primer patio, que actualmente son las oficinas, estaba el comedor, flanqueado por 2 pasillos. Aquí se alcanza a ver una puerta. Bueno, este mismo pasillo estaba acá también de este lado. El segundo patio también estaba rodeado por arcos y columnas, y aquí es donde originalmente estaba la cocina. La parte trasera de las oficinas que vimos ahorita actualmente parece como una pared lisa, pero si observamos con cuidado vemos aquí los capiteles de las columnas. O sea, las columnas y los arcos siguen ahí, nada más que ahorita ya está tapado. Y este finalmente es el tercer patio. Esta es la puerta que conecta el segundo patio con el tercero y es el que le da la salida a la calle Donato Guerra, a la casa. En esta zona originalmente había una letrina, un gallinero. En tiempos pretéritos había también animales de carga y ya en tiempos más modernos, en el siglo XX, pues ya fue utilizada como cochera. Una cosa muy curiosa de esta casa es la distribución de los ventanales. Las habitaciones desde la calle Rosales tienen estas ventanas. Originalmente, las habitaciones de la casa, estas que les mostraba por el pasillo izquierdo, estaban todas conectadas por un corredor interno. Cada habitación tenía su puerta que dividía una de la otra, pero que rara vez estaban cerradas, siempre estaban abiertas. Ahora, en la parte de enfrente del pasillo están estas ventanas y si observamos en el tercer patio, esta ventana también existía. Ahorita está tapiada, pero se conserva la herrería original. Esto significa que las ventanas eran un solo corredor que permitían un flujo de aire constante a través de las habitaciones. Y esto, por supuesto, que tenía un propósito. Si al flujo de aire constante que tenía esta zona le agregamos los arcos, los ventanales,
tanto en los patios internos como en la zona del portal, pues vemos que todo el propósito general pues era refrescar la casa. Estamos en una zona tropical. Recordemos que no es nada fácil tener climas frescos y a esto por supuesto también agréguenle la altura de los techos, ¿no? Muy bien. Ahora, estos son los arcos que les comentaba. La estructura del centro de la casa, el comedor, no quedaba fuera de este sistema de ventilación. Además de que está rodeado por arcos, el zaguán y la puerta del comedor están alineadas. Entonces también había un flujo de aire que corría por esta zona. Entonces, los arcos y las columnas son una solución estética muy hermosa para sostener el techo y demás, pero cumplen esta función de ventilar y refrescar la casa. Y no era la única casa hecha así. En la foto que tienen en la parte derecha vemos una pintura de Héctor López Gámez, Torek, de la casa de Inés Arredondo. Y vemos una situación similar. Vemos los arcos y los techos con vigas de mapa. Incluso vemos las celosías o persianas venecianas que a la fecha decoran la fachada del Colegio de Sinaloa y que originalmente también decoraban la parte interior. Entonces, todo esto era parte de lo que les decía, de una solución muy ingeniosa para tener una casa fresca y ventilada en climas tropicales. Cabe señalar que no tenemos nombre o evidencia del nombre de la persona que construyó tal cual la casa, pero por lo que les he estado describiendo podemos deducir que es una persona que sabía de construcción, sabía de arquitectura. Si bien Rómulo Rico fue quien inició la construcción de la casa, quien la termina ya completamente y la habitó por 40 años fue el licenciado Francisco B. Gutiérrez y su familia, la familia Gutiérrez Hernández. Francisco B. Gutiérrez fue hijo de Francisco de Borja y Matilde Laura, y él fue egresado de la carrera de Derecho en la Universidad de Occidente en 1921. De hecho, aquí en la foto podemos ver a varios egresados de la carrera de Derecho, en donde destaca, por supuesto, el licenciado Francisco B. Gutiérrez, José Esquerra y Jesús M. Güemes. Esta relación con sus colegas y amigos de la Universidad de Occidente marcarían el devenir de la casa y su vida profesional, por supuesto. Entonces, en sus primeras prácticas de abogacía, el licenciado Francisco B. Gutiérrez, pues vivió un tiempo en tierras cozaltecas y ahí conoció y contrajo nupcias con Juana María de los Dolores Hernández Aragón en 1920. Y ahí en Cozalá nació su primogénito, José Mario Gutiérrez Hernández. Ya en Culiacán nace Francisco, Marta Ofelia, Flavio y Jorge Ernesto. Entonces, aquí tenemos al licenciado Gutiérrez a caballo y en el centro de la foto está María Juana de los Dolores, quien se convertiría en su esposa. Al igual que Rómulo Rico, Francisco B. Gutiérrez también fue un ciudadano prominente y destacado. Fue diputado en los años 20. Inició su bufete junto con Jesús M. Güemes en 1925 y en 1927 fue nombrado gobernador provisional. En 1931 encontramos el registro de que un juez señala a Francisco B. Gutiérrez
como subrogatario de los derechos hereditarios de Manuel y Luis G. Rico y de la señora Delfina Rico de Osuna. A partir de ese momento, la casa pasa a posesión de Francisco Gutiérrez. Gutiérrez, a lo largo de su formación, de su carrera, como abogado, pues ayudó a la formación de varios jóvenes licenciados. El primero fue Benjamín López Alarid, que era originario de la Cruz de Lota, pero que fue recibido en la casa de los Gutiérrez y vivió con la familia durante 14 años. Por lo tanto, Benjamín López Alarid prácticamente fue considerado uno más de la familia. Fue tan cercana su relación que su hijo, Benjamín López Esquerra, fue bautizado por la hija del licenciado Gutiérrez, Marta Ofelia. Cuando su amigo y colega Jesús M. Güemes decide dedicarse de lleno a los asuntos de la familia Redo, Gutiérrez mudó a las oficinas de su bufete, primero por la calle Ángel Flores en 1951, detrás de Catedral, y en 1953 trasladó su notaría a su casa, que es la casa sede. Entonces, en esas épocas, la notaría del licenciado estaba ubicada en esta parte de aquí de la casa, en la parte frontal derecha. Y la foto que vemos en la parte superior fue tomada al interior de la oficina. La persona que está siendo retratada aquí es el licenciado Serapio López Insunza, el día de su graduación en noviembre de 1958. Serapio López Insunza también inició su práctica de abogacía de la mano del licenciado Gutiérrez, por lo tanto visitó la casa innumerables veces. A partir de ese momento, la casa en sí se vuelve un espacio donde actividades públicas y privadas se llevaban al unísono, juntas. Y esta es la familia Gutiérrez Hernández. De pie, de derecha a izquierda, están Mario, Francisco, Marta Ofelia, Flavio y Jorge Ernesto. Sentados, el licenciado Francisco de Gutiérrez y su esposa María Juana de los Dolores, o también como la conocían como Doña Lolita. Entonces, ahora veamos los usos de la casa del frente hacia atrás. El porche, por supuesto, esta parte de aquí del frente, fue utilizada para una práctica muy común que se usaba en ciudades especialmente cálidas como Culiacán. La famosa o el famoso acto de tomar el fresco. Sacaban las poltronas y se ponían a platicar en la banqueta, en este caso en el porche. Y si bien es cierto que la parte derecha de la casa estaba reservada para el despacho, la parte izquierda, la habitación de la izquierda, estaba reservada para las visitas, especialmente aquellas que venían de Cozalá. Por lo general, venía doña Cleofás Aragón, mamá de doña Lolita, y en esas ocasiones, pues en el porche de la familia se podían reunir hasta 4 generaciones de la familia, que era Cleofás Aragón, doña Coca, doña Lolita, la esposa de Gutiérrez, Marta Ofelia, su hija, y Olivia, su nieta. Todas en el primer cuadro. El primer patio conservó su estructura. Es decir, los arcos y las columnas quedaron igual. Originalmente en esta parte de aquí se ubicaban 2 salas. Es tal el espacio que aquí caben 2 salas diferentes. La fuente es de las épocas también pretéritas y el mango fue plantado por uno de los hijos del licenciado Gutiérrez. En el centro iba el comedor de 12 sillas. En el corredor de la parte izquierda estaba el baño junto con el cuarto de los tiliches. Y en la parte de la derecha estaba el cuarto de servicio
y otro baño. Muy bien. En el segundo patio, como ya comentamos, estaba la cocina y estaba un arrayán, mismo arrayán que todavía sobrevive. Y en el tercer patio estaba la hornilla, el lavadero, cochera y un árbol de aguacate, que ya no queda ni sus luces. Había dos razones por las cuales el acomodo de la casa se modificaba. Podía ser por cuestiones de fiesta o por velorio. Para las fiestas, la casa se vestía de manteles largos o para ocasiones especiales en el Viernes de Dolores para celebrar los santos o bien el 10 de octubre. Cuando la casa sufrió sus más grandes cambios fue en dos fiestas particularmente. Los 15 años de Marta Ofelia, en los cuales el primer patio se adecuó lo necesario para recibir a los invitados. Las salas se movieron y acá fue la pista de baile, que el vals fue coreografiado por la señora Rosa María Acosta de Ruiz, de la mano de la música de Strauss. Y aquí cabe señalar una cuestión muy curiosa. En estos 15 años, el chambelán que había sido designado como chambelán, pues se enfermó. Entonces el suplente fue Edgardo del Rincón y más tarde, ya que Edgardo del Rincón terminó su carrera de medicina, se casaría con Marta Ofelia. Y ahí fue cuando la casa volvió a modificarse. De nuevo, el primer patio se convirtió en el espacio necesario para el festejo. Igual, la parte de las salas fue utilizada como pista de baile. En el pasillo lateral se acomodaron las mesas para los invitados y en el comedor, que sería esta zona de acá, se acomodó la comida en general. Y por supuesto, hubo música en vivo para amenizar el festejo. Un espacio que tomaba una dimensión muy especial, curiosamente no era el patio central o el primer patio, sino el tercer patio. Resulta que en las Navidades, las raíces expuestas de ese aguacate que estaba en el tercer patio se convertía en el improvisado matadero donde se mataba, donde se le cortaba la cabeza al pavo de la cena, previamente emborrachado con tequila para que no se le amargara la carne por el susto. Entonces, una vez que llegan los nietos, pues la especialidad de la casa fueron las fiestas infantiles. Entonces, las vigas de Amapa que originalmente estaban acá en las salas, de ahí había ganchos o armeñas que estaban listas para colgar las piñatas de los nietos. Es decir, igual, esta primera área pues era donde se colocaban las piñatas. En la memoria de la familia se recuerda con especial cariño la fiesta estilo hawaiana que hicieron para dos de las nietas que tenían cumpleaños cercanos, entonces juntaron el festejo para un solo día y fue una fiesta estilo hawaiana. Se hizo el mismo reacomodo. La parte de la sala se utilizó como pista de baile, en donde ahora las nietas bailaron estilo hawaiano de la mano de doña María Acosta. Y en lo que viene siendo los ventanales se colocaron frutas tropicales para amenizar la ocasión. Más allá de festejos de cumpleaños, también hubo festejos para las primeras comuniones. Entonces, los nietos del licenciado Gutiérrez pues se organizaron como en grupos. Se juntaron los hijos de Mario y Luz María Zazueta junto con las hijas de Marta Ofelia y Edgardo del Rincón. Entonces, cada vez que un grupo de sus nietos se hacía la primera comunión, pues el santuario quedaba un cuadro a una cuadra de la casa. Lo que hacían era en el pasillo lateral otra vez se colocaba una mesa con el pastel hecho por Marta Ofelia y se degustaba o bien un chocolate o un desayuno.
En esos años, las primeras comuniones eran por la mañana en el santuario. La fiesta solamente se canceló tras la muerte de Flavio. En esa ocasión, la primera comunión se llevó a cabo igual en el santuario, pero solamente se sirvió un pequeño desayuno privado, pero en la casa de los del Rincón Gutiérrez por la Colón, no en la casa de los abuelos. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que los espacios de una casa se modificaban, que era ante el fallecimiento. Esta casa se vistió de luto mientras habitaban tanto el licenciado Gutiérrez como su esposa 2 veces. Primero por la muerte de su hijo Jorge Ernesto y luego su hijo Flavio. Curiosamente, esto se repitió tras la muerte del licenciado Jesús M. Güemes. Jesús M. Güemes era amigo muy cercano de la familia y del licenciado. Entonces, pese a que él vivía en Ciudad de México y se hacía cargo de los asuntos de la familia Redo, realmente nunca perdió contacto con Gutiérrez ni con su familia. Y cuando falleció en la Ciudad de México, pero las gavetas de su familia estaban acá en Culiacán, pero no había dónde velarlo. Entonces, aquí es donde vemos la proximidad de la relación entre ambos abogados, porque su cuerpo fue velado en la casa de su colega y amigo Francisco de Gutiérrez. Entonces, cuando llegaban estas ocasiones de velar a una persona en la casa, pues al menos para esta casa, mismo acomodo, se despejaba la parte de las salas y se colocaba el féretro en el centro con sus respectivos lirios, 4 lirios. Si hacía mucho calor, se colocaba hielo debajo del féretro para conservar a la persona. En estos momentos es cuando se apreciaba la solidaridad de los vecinos. ¿Por qué? Porque ellos ayudaban a atender a la familia que viniera de fuera o bien ayudaban a prestar sillas, es decir, se unía la familia en general. Bueno, más allá de estas situaciones, los espacios de la casa también eran redimensionados por los más pequeños de la familia. En 1964, Mario y su esposa, Luz María Zazueta, se mudaron a la casa junto con sus hijos, Francisco, Luz María, Jorge Ernesto y Daniel. Junto con las hijas de Marta Ofelia y de Edgardo del Rincón, cuando venían de visita, pues la casa era de tráfico pesado, había muchos niños. Y aquí es donde vemos que había delimitaciones en los espacios de la casa. Por ponerles un ejemplo, el despacho que estaba acá en la parte de enfrente se comunicaba con la sala a través de esta puerta que está acá. Si una persona iba al despacho del licenciado Gutiérrez, se quedaba en el despacho, no entraba a la casa como visita. Y las personas que iban como visita, pues no entraban al despacho. Las únicas que tenían autorización para romper esta frontera, pues eran las nietas, las hijas de Edgardo y Marta Ofelia del Rincón. Ellas eran las que podían entrar y salir a voluntad. Otra cosa curiosa es cómo estaba marcado el comportamiento en cada uno de los patios. El primer patio, como ya mencionamos, tiene el mango, pero este mango, para cortar sus frutos, no se subían al mango, sino que esperaban que el mango soltara sus frutos y refrigerarlos y comerlos como debe de ser. En el segundo patio, la historia de la rayana es completamente diferente. Aquí los nietos se subían al techo de la letrina y luego tenían acceso a las ramas de la rayana, ya fuera para jugar en el árbol o bien para recoger sus frutos. En el tercer patio es donde se armaban señoras batallas campales entre los vecinos, los Espinosa de los Montero y los habitantes de la casa, los Gutiérrez Zazueta y las del Rincón Gutiérrez. Y ahí es donde los niños podían armar sus juegos libremente hasta que salía el primer lesionado por algún proyectil lítico lanzado desde una trinchera. Es decir, a medida que se alejaban de las áreas vigiladas por los adultos, la disciplina se volvía laxa y los niños podían hacer y deshacer a sus anchas hasta que salieran los primeros
lesionados. Cabe también destacar que los espacios decorativos de la casa adquirían nuevos significados también ante la presencia de los niños. Por ponerles dos ejemplos, esta fuente, además de ser decorativa, fue utilizada como andadera improvisada para enseñar a caminar tanto a hijos como nietos. Mientras que la parte de las vistas de las ventanas en la parte de abajo se podía utilizar como cuna improvisada para dar el respectivo chocomil vespertino al nieto. Ahora, otra cosa que me gustaría señalar es que en esta casa convivían cuentos y relatos. El abuelo contaba sus cuentos en la poltrona, mientras que la abuela los contaba antes de dormir. Y me gustaría detenerme en dos narraciones. La primera es la historia que contaba el licenciado Gutiérrez a sus nietos y nietas sobre el ratón Miguelito. Él tenía una caja fuerte en su oficina y ahí adentro guardaba un ratón sin una oreja. Él decía que la oreja la había perdido peleando con un gato. Y este ratón pues era el ratón de los dientes. En el otro espectro de los cuentos que se narraban en esta casa, pues estaba la leyenda de la mujer blanca de Cozalá. Recordemos que doña Lolita era oriunda de Cozalá y por lo tanto contaban esta historia que es más o menos al estilo de La Llorona. La contaba la historia del tío Flavio, mientras que la abuela se cubría con una sábana para espantar a los nietos. Es decir, en nuestra casa coexistían leyendas modernas y no tan modernas. Estamos viendo cómo historias que son locales, que son de aquí de la zona de Sinaloa, coexisten o conviven con historias que ya son más contemporáneas, como el ratón Miguelito. Entonces, vemos que una casa como estructura arquitectónica no es un elemento aislado ni creado por generación espontánea. Detrás de cada detalle en ella hay toda una cosmovisión que pertenece a una sociedad determinada, la cual regula cómo se construye cada habitación. Sin embargo, quienes las llenan a estas habitaciones de significados, costumbres, tradiciones y rituales, pues son sus habitantes. A manera de epílogo, les comento que tras la muerte de doña Juana María de los Dolores Hernández, viuda de Gutiérrez, en 1982, la casa pasa a manos del gobierno del estado y es el gobierno del estado quien le otorga en comodato a el Colegio de Sinaloa. Entonces, los arcos y celosías característicos de la arquitectura del siglo pasado y que moldearon las vicisitudes de los habitantes de la casa, pues pasaron a convertirse en el logotipo e ícono de una institución que es encargada de la divulgación del saber y la cultura en el Estado. Gracias. Pues muchas gracias. Muy interesante la investigación que hasta ahora nos has compartido con más detalle. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, o más bien comentarte. Después de todo lo que nos has hablado, de los usos que se le dieron a la casa a lo largo de decenas de años, me doy cuenta que hace 100 años o menos, en las mismas décadas de las que nos estás hablando, una casa podía condensar todo el ciclo vital de una persona. Quiero decir, a lo mejor el dueño de esa casa en ella misma iba a ver nacer a sus hijos, porque acudían comadronas hasta la casa para asistir al parto. Y luego después, como tú nos hablaste de las fiestas que se hicieron de las hijas, de los 15 años, y a lo mejor después una boda, y también del funeral de alguno de los habitantes de esa casa, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que
hoy en día los nexos que nosotros podamos tener con una casa habitación en la que habitemos no son tan fuertes como los que existían hace 100 años. O sea, hoy si se trata de asistir al nacimiento de uno de nuestros hijos, pues va a ser en una clínica. Y vamos a salir a un centro social a festejar los 15 años o la boda y a una funeraria cuando una cosa. Entonces, las ligas emocionales que una persona puede tener con una casa eran mucho más fuertes que las que hoy tenemos. Y también esto de alguna manera tiene que ver con el mayor o menor raigambre que pueda tener a quienes pertenecían, ¿no? Quienes eran los dueños de esa casa. No sé cómo la veas tú esto. Que es una idea que nuestra realidad es muy diferente pues a la de... Es totalmente diferente. Estas casas pues eran bastante grandes y por ser tan grandes podían acomodar y tener diversos usos. Sí, Y esa fue mi primer sorpresa cuando empecé a investigar la historia de la casa. sí. Arquitectónicamente podemos ver una cosa, pero ya que empezamos a entrevistar a las personas que la habitaron, pues vemos todas las ramificaciones que tenía, Y si cómo eran, se organizaban los espacios. ¿Mande? si eran gente, si la casa era grande y espaciosa, también podía ser su centro de trabajo, como es el Ujú, caso de la notaría, ¿no? exactamente, o sea, por ahí pasaban, y es lo que les comentaba, confluyen tanto relaciones sociales, Uh-huh. profesionales y familiares, Sí, todo en un mismo espacio. sí, Y sí, eso es algo que ahorita difícilmente se logra, sí. Apenas la pandemia consiguió que el trabajo y la casa habitación. pero en condiciones muy diferentes. Sí, claro. Sí, es verdad. La casa de mis abuelos era un poco así, muy parecida. Y también en la casa de mis abuelos yo vi nacimientos, 15 años, funerales. Y uno de mis tíos tenía su laboratorio en esa casa. Ujú. Es bien, bien interesante. Tú conoces, creo que sí hay una investigación similar para otra casa, o no sé, estoy recordando, no sé si quién la haya hecho, a lo mejor tú tienes más noticias de esto. La que es actualmente la casa donde está la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sé si alguien se puede hacer una historia de la... ¿Tú no sabes nada, Gerardo? No, no, no. Es noticia, para mí es novedad ese dato, pero voy a investigar porque sí está muy interesante. Este, de hecho, me permite un comentario. Creo que la calle Rosales de entrada es la que mejor conserva muchas edificaciones en nuestro centro histórico, ¿no? Sí. Creo, no, no, a reserva de lo que Sí, ustedes sí. puedan decir, que son los que saben. Yo porque he caminado mucho el centro y siempre me parece que la calle Rosales, al margen del arreglo que ha tenido, sus edificaciones están más completas que en cualquier otra calle del centro, considerando desde el viejo malecón hasta, digamos, el Boulevard Madero, ¿no? Sí. Eh, Aunque por ahí hay un tramo del Ángel Flores hacia el oriente que también está muy interesante, Ujú. este, pero bueno, necesita también un poco más de no hay investigación al respecto en ninguna casona de ahí, ¿no? Y otro detalle que me llama mucho la atención, maestra y maestro Zazueta, es la convivencia con los árboles. Cada patio tenía un árbol diferente y cada patio tenía vida a partir en cierta medida del árbol, ¿no? Estaba el mango, estaba el arrayán y estaba finalmente el ya desaparecido árbol de aguacate, ¿no? Este, algo que en la actualidad creo que muy pocas personas que vivimos en las zonas urbanas podemos presumir una convivencia tan cercana con árboles. Podemos tener una planta, un par de macetas, algo así, pero árboles es complejo y que tengan, digamos que un papel importante dentro de la estructura, no solo de la casa en términos físicos,
y su distribución, sino también dentro de la vida de la familia. Es interesante, me llamó mucho la atención esa parte. Sí. Yo creo que se debe sobre todo a las personas a quienes entrevistamos. Sí, claro. Las personas que nos dieron las entrevistas, pues les tocó vivir su infancia en la casa. Entonces, pues para ellos estaba bien delimitado qué se podía hacer y qué no. Pero seguramente si hubiéramos entrevistado, no sé, una generación un poquito más atrás, quizás podríamos haber escuchado un poco más de la cocina o del Sí, por comedor, supuesto. o sea, otras dinámicas. Sí. Ujú. Sí, pero Pero sí, fíjese, es es bastante curioso, interesante. maestra, las historias han perdurado porque yo tuve como vecina aquí en la casa donde estoy en este momento, que es la casa de ustedes también y de todo el auditorio, este, a una dama de apellido Castillo Gutiérrez, que por los apellidos, pues debe ser nieta, hasta donde sé, es nieta de esta familia, ¿no? Y ella sí me contó, después de que yo la entrevisté a usted hace ya algunos años para radio, a ver, tiene recuerdos muy vívidos de esa casona cuando era pequeña, Ok. del patio, de los juegos, de hecho, de la leyenda de la mujer blanca también, dice que eran unos sustos tremendos, que todo el chiquillerío salía corriendo, ¿no? Cuando la abuela salía con la sábana blanca, del ratón Miguelito, se acuerda y de todo eso, ¿no? Entonces, estamos hablando y ella es la más joven de la familia eh, del Rincón, perdón, del Rincón Gutiérrez. Ujú. Del Castillo es su esposo. Ella es del Rincón Gutiérrez, es hija del doctor Edgardo del Rincón, y sí recuerda muy bien su infancia, ¿no? De hecho, sus hijos, que ya no conocieron esa casa, conocen las historias gracias a su mamá y tuve el gusto de ser maestro de una de sus sobrinas, hija de una hermana, que también conoce las historias digamos, traspasadas de generación en generación por la familia, aunque ya esta generación, que ahorita frisa alrededor de los 35 años aproximadamente, los muchachos, yo los conocí muy pequeñitos, pues, no conocieron esa casona, no la habitaron, ¿no? Sus padres sí, pero digamos, los recuerdos ahí están, se han Ujú. conservado. Me gustaría preguntarte, Amanda, ¿qué tan difícil fue para ti el proceso de hacer la investigación de la historia de esta casa? Y si tú consideras que temas semejantes, otras construcciones, a lo mejor no necesariamente casas habitación, sino otros edificios, como por ejemplo el del Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sinaloa, eh, ameritan una investigación similar por parte de estudiantes de historia, ¿no? Lo más difícil quizás de esta investigación fue dar con los documentos que rastrearan la historia de la casa, o sea, los registros de propiedad. Los más antiguos los conservó el licenciado Serapio López Insunza, por eso sabemos de ellos. Em, y lo más increíble pues fue la oportunidad de poder entrevistar a los nietos y nietas del licenciado Gutiérrez, que son los que nos dan estas herramientas para ver esta convivencia dentro de la casa. Considero que sí es complejo, sí es difícil, pero muy necesario, porque nos ayudan a entender una parte de ese Culiacán que corre el riesgo de perderse en la memoria. O sea, de una serie de unas estructuras de convivencia, unas prácticas sociales que ya no son tan comunes y que ya están desapareciendo, pero que son parte de nuestra historia. Entonces, vale la pena revisarlos y rescatar esa parte de Culiacán. Sí, sí. Se está haciendo casi arqueología, ¿no? Del pasado de una ciudad. Arqueología social. Sí. Y que es bien interesante porque creo que también hay otra investigadora georgina, González Mendívil, que está también un poco buscando usos y costumbres en décadas muy particular
qué bueno que todo se haga, que se haga y que se publique, que es la intención que nosotros tenemos para contigo y esta investigación. Y pues no sé, Gerardo, si tienes algo más que agregar o que quieras comentar para Amanda. No, sí, o sea, lo único que en lo particular creo que es una pena es que no se haya conservado la escalinata de entrada. Sí. Que originalmente tenía, que hubiera sido muy bonita verla, o sea, en los dos lados, ¿no? De lo que es el Porsche y no la escalinata central, como ahora se tiene, que es muy bonita también, pero pues hubiera sido mucho mejor las laterales. Y la otra cosa que me llama mucho la atención en todos estos detalles que nos ha dado la maestra es la alineación de los, digamos que los corredores, ¿no? Para la cuestión de la ventilación, considerando que era una época en la que no se contaban con aires acondicionados ni nada. Entonces, vemos, pues, digamos que el genio de los que construían entonces, los que diseñaban, y se valen de muchas, de la estructura misma de los edificios para tratar de paliar en la medida de lo posible los, los calores, ¿no? de nuestra ciudad. Y otro detalle que ustedes acaban de señalar que es muy interesante y que qué bueno que este tipo de investigaciones preservan, es el hecho de la convivencia, ¿no? Me llama la atención porque creo que nosotros, a mí al menos sí me tocó ya muy de pasada, pero esas escenas del centro de Culiacán y de algunos lugares de la ciudad, de la gente que en la tarde sacaba la poltrona para, para platicar con los vecinos o entre la familia, una tradición que ya no se ve. Sí. Ahora nos hemos vuelto una ciudad pues más insegura, más temerosa. La comodidad de los interiores nos dice que hay que quedarnos adentro, ¿no? Sí. Y ese tipo de convivencia se ha perdido en gran medida, ¿no? En todos los sectores de la ciudad. Sí, es verdad. Estas calles de Donato Guerra, Rafael Buelna, Rosales, todo este sector llegó un momento en que se le conoció como el barrio del zumbido, porque la gente estaba toda afuera, sentada en las poltronas, y el que iba caminando pasaba por entre ellos, buenos días, buenas tardes, pero escuchaba un zumbido, y es que estaban hablando de él, ¿no? Entonces, se le quedó así, con ese nombre, ¿no? Porque la gente dice, sale a la calle, se sienta así a platicar, pero también chismear, ¿no? Y a recortar el que va pasando, ¿no? Sí, o sea, era También, un Culiacán más pequeño, con menos sí, acceso a la información y todo eso. sí, Entonces había quizá mucho, muy poco más bien que comentar respecto a noticias fuera de la ciudad. Entonces la noticia era uno mismo, la gente o la gente que en ese momento habitaba sí, nuestra, y se nuestra conocían ciudad, muchos ¿no? de todos, sí, también, claro. Sí, claro. Entonces les comentaba, pues son estas prácticas sociales que ya no son comunes, que ya se están perdiendo, pero que bien vale la pena rescatarlas tal cual. Y, y vemos, por supuesto, que en la cuestión de la arquitectura, pues hay un propósito. No Sí, era nada azaroso, había un propósito firme. Y la otra, las escaleras que se abrían en abanico, no más era una. O sea, la entrada nada más era por el arco derecho. Ah, bien. Sí, sí. Ujú. La que tenía dos era el Colegio Civil El Rosales, que es colegio así, porque civil, está. sí. Ujú. ajá. Sí, yo Sí, creo que esos son algunos de los errores que cometieron los arquitectos que remodelaron. Pero bueno, ese podría ser otro tema, para otro conversatorio. Con por lo pronto, tú nos has descubierto dos aspectos muy importantes de este edificio sede, que tienen que ver con su arquitectura, pero también con la convivencia y la gente que le daba vida a esa edificación. Muchas gracias, Amanda. Creo que tu investigación ahora podrá ser mejor conocida y también ayudar a que a través de la comprensión de la historia de esta casa también seamos más conscientes de preservar lo poco que nos queda. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar sobre esto. maestra, muchísimas gracias. Pues a nombre de todos los que hacen posible este tipo de programas, yo agradezco al maestro Zazueta que me permita ser parte de esto.
Y maestra, pues queda abierta la invitación para una próxima visita al Colegio de Sinaloa, ojalá presencial, para platicar de la casa. Viendo los espacios, creo que lo podremos disfrutar todavía mucho más y pues seguramente será de agrado de muchas personas, más todavía las personas que todos los días pues laboran en este espacio tan extraordinario del centro de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.